Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy tenemos un invitado muy especial porque también es un ícono zacatecano y nos referimos a Monseñor Antonio Soto. Padre, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Obispado, Padre. Por cierto, un edificio muy bonito y muy emblemático además. Sí, es verdad, es muy hermoso. Es una de las joyas zacatecanas, claro. Y dicen del norte de la República Mexicana. Y fíjate, a propósito, un monasterio muy agustino, y así se llama, sí. El monasterio de San Agustín, el convento de San Agustín. Oiga, padre, me llamaba la atención ahorita que llegamos, que íbamos subiendo las escaleras. Normalmente cuando uno va a una dependencia de gobierno, por ejemplo, pues está ahí la foto grande del gobernador o del presidente. Uh-huh. Aquí está la Virgen. Claro. Qué bonito se ve, ¿verdad? Sí, es muy bonito. Fíjate que son muy emblemáticos y qué bueno que te fijas en esos detalles. Yo creo que la vida está hecha de detalles y un edificio donde alberga unas oficinas de servicio a toda la iglesia diocesana tenía que tener sobre todo la foto de la mamá. Claro, la madre de todos. Oye, padre, pues estamos estrenando Papa. Así y nos referimos al padre León XIV. No le menciono el nombre porque usted no lo va a decir, por favor. Sí, y la historia del Papa, pero se ve que es una persona muy carismático. Sí. Y ¿qué podemos esperar del Papa León XIV, padre? Mira, primeramente, José Luis, me da gusto porque tu programa que es tan visto en tantos lugares, esto nos ayuda a entender mejor lo que es la iglesia y lo que es un sumo pontífice o que sería un papa, ¿verdad? Le llamamos sucesor de Pedro. Tiene varios títulos. Sí. Sería el sumo pontífice. Y sumo pontífice significa el puente grande, vamos a decir, que nos lleva. Pontifex viene de ahí, de puente. Y Jesús lleva a la iglesia y a veces se nos olvida esto. Pensamos que solo es una institución humana y no, es una institución divina y humana. La fundó nuestro Señor y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella y que Él va a llevar adelante su iglesia, no con ángeles, sino con personas humanas de carne y hueso. Pedro era de carne y hueso y por eso el sumo pontífice es un sucesor de Pedro, no de Cristo. Cristo nunca muere. Claro. Y entonces por eso se le dice es un sucesor de San Pedro. ¿Por qué? Porque sobre Pedro edificó su iglesia, le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para nosotros es fundamental eso. Claro. Cristo nuestro Señor lleva a la iglesia por medio de su Espíritu. Y esto es importante porque ante muchas conjeturas que hubo en torno al cónclave y eso que nos hizo mucho mal, aquella película de conclave y todo eso, hizo daño, sobre todo por las conjeturas y luego que se fijaron mucho en lo humano de la iglesia que a veces hace mucho daño. Pero nos damos cuenta al saber de este Santo Padre que Cristo lleva a la iglesia y que
más allá de las conjeturas humanas, Dios da la sorpresa siempre. Y te puedo contar de muchos cónclaves donde los elegidos, los papas, aquellos que decían, este va a ser el papa, siempre salieron errados. Hay un proverbio italiano muy especial, allí dice, quien tra papa esce cardenale. Quiere decir que aquel que dicen que va a ser el papa, sale igual de cardenal. Ya ves que había esto, claro, que el otro, que un negrito, que un amarillo, que un blanco, que un rojo. Bueno, todo es lo humano, pero es el que lleva. ¿Y quién fue elegido? Es un hombre que yo creo con toda seguridad que es el que Dios eligió para este tiempo, Tú ya señalabas a un hombre carismático. Llamamos carismático a aquel que tiene las cualidades necesarias para este momento. Exacto. Y hay veces hay algunos cardenales o algunos papas que no daban un peso por él. Y sin embargo, fueron elegidos. Este papa es un norteamericano, estadounidense. Él se llama Robert Francis Prevost, que todos lo conocen porque él es un agustino de la Orden de San Agustín, y él siempre se le llamó el Padre Bob, porque él fue un misionero que anduvo por muchas partes, 40 años de misionero. Wow. Entonces tú te puedes imaginar, pues toda la vida, pues sí, porque fue un religioso que especialmente en el Perú dedicó toda su vida. Y lo vimos desde que salió al balcón central, donde le salió lo peruano. Sí, sí. Y si ustedes se fijaron, hasta el tono es peruano. Te llegaste cuando yo lo oí, dije, estoy oyendo a los peruanos. Es la forma de hablar. Qué orgullo para ellos. Es un orgullo, sobre todo porque hasta le dieron la ciudadanía peruana. Sí, claro. Es una cosa, y sabes, porque también un obispo no puede ser obispo de ahí del Perú si no tiene la ciudadanía peruana. Como también un mexicano que es en Estados Unidos no puede ser obispo si no tiene la ciudadanía norteamericana, estadounidense. Y entonces de este modo el Papa Prevost, él ha sido elegido rápidamente, fíjate, otros han sido al quinto escrutinio, este fue al cuarto, quiere decir que rápidamente. ¿Por qué? Pues porque ya había gente que estaba ya como que orientado esto a elegir el papa que ellos ya veían que necesitaba en este momento la iglesia. Oiga, padre, y luego esas cosas que sacan luego por las mismas personas a nivel mundial, ¿verdad? Que a lo mejor va a ser un papa negro, bueno, de color, y qué miedo, porque es el fin del mundo. Sí, siempre sucede en eso. Sabes que hubo una famosísima, un monje que se llamaba Malaquías, que sacó como que una especie de profecías donde se decía cuántos papas iban a ser. Después de esto venía un Pedro II, y que se acababa la iglesia. Es cuando uno se ríe de estas profecías, claro, y donde se dice, ya ven, cómo quien piensa humanamente falla. Y también, y de hecho, sabes que uno de los candidatos muy sonados era precisamente un cardenal que se llama Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, un hombre muy bueno, yo lo conozco. A mí en el tiempo que estuve en Roma, él trabajaba ya en la Secretaría de Estado, él estuvo en México, una persona muy buena. Muchos cardenales son muy buenos, claro, y de ahí es donde se saca una buena tela, porque sabemos que ese es la persona que hoy necesitamos pues para la iglesia. Y por eso Malaquías que decía que pronto el mundo se acababa. Se va a acabar el mundo cuando Dios quiera, independientemente si es negro, blanco o amarillo. Ya ven, había otro cardenal que también alguna vez me tocó conocer, se llama Antonio Tagle, que es un filipino que habla muy bien español, porque sabes que las Filipinas un tiempo, casi 300 años hablaron español también como nosotros. Claro, después, los filipinos, ellos dicen, después de haber estado en un convento por el español, dijo, nos metimos a Hollywood, que Hollywood, que significa el inglés, y por eso ahora ellos también hablan inglés, pero la gente antigua habla español. Entonces,
este es el Papa que nos tocó y es el Papa que necesitamos. Hubo muchos detalles que luego cuando se vio la emoción del Papa, ¿tú te fijaste? Claro. Muy emocionado, casi a punto de llorar, porque es un peso muy grande. Pero al ver una multitud tan grande que casi no se podía contar, llenísima la plaza de San Pedro y la Vía de la Conciliación, entonces cuando uno comprende, el Papa vio estas son las ovejas, esto es lo que Cristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Y por qué fue elegido él? Pues por su trayectoria. Un hombre desprendido, oye, alguien que se va de su tierra desde muy joven, ahorita tiene 70 años, y él toda su vida, su vida de sacerdotal, siempre ha trabajado en misiones. Un agustino, una orden muy antigua, y que ellos se caracterizan por la belleza de sus construcciones, la liturgia, por su teología muy profunda, y también por su sentido misionero. Aquí lo vemos en Zacatecas, José Luis. Mira, el convento, el lugar donde estamos teniendo nuestra entrevista, sí, le decimos el obispado, pero es el antiguo monasterio convento de San Agustín. Un convento elegantísimo, sí, bello. Precioso. Y entonces ahí se ve la belleza, el arte, la cultura de esta gente. La gente que vino aquí a Zacatecas dejó unas huellas muy bonitas. Entonces por eso podemos comprender la tradición tan larga del Papa León XIV, toda la tradición que lleva. Un Papa, digamos, relativamente joven, se ve fuerte, con una expresión muy viva, ¿te has fijado? Y luego también su seguridad para hablar. Muchos de los papas, que no han querido ser papas y que los eligen, yo me acuerdo de Juan Pablo II, que él, la noche anterior, su compañero, el cardenal Wyszynski de Polonia, le dijo al Papa: mira, si te eligen mañana, no niegues, acepta. Y dice que esa noche lloró el Papa Juan Pablo II, pero otro día que llorar, es decir, ya me tocó y tengo esta barca de Pedro que tengo que seguirla llevando, y se ve la fuerza, porque pues es la gracia de Dios. Yo así lo vi. Es un Papa muy sereno y también un poco tímido, pero te fijas que saca el garbo. Y luego, cuando al hablar nosotros ahora del Papa que habla en el Regina Coeli el domingo, no más la guerra. Es un grito fuerte, sí, que dice, para alguien que empieza nuevo y que empiece con eso, diría: oye, pues ¿qué no es un Papa estadounidense, un gringo, como decimos nosotros, estaría de acuerdo con Trump? Se ve que, exacto, que no solamente en Estados Unidos hay aranceles que nos quiere dar Trump, sí, sino hay gente buena que también sale. Y por eso es el Papa que va a tener mucho garbo y mucha fuerza, porque es el que nos va a ayudar a ir adelante en esta iglesia de Cristo. Oiga, padre, por ejemplo, cuando se elige a un Papa, son más de 100 cardenales, no estoy seguro si son 132 o... Sí, 133. 133 cardenales. Y mucha gente, a lo mejor en nuestra ignorancia, o que no sabemos, cuando sale el humo negro y blanco, dicen: lo negro es porque todavía no tenemos Papa, pero bueno, ya sabemos que ahora con los químicos que ponen para que salga blanco y así. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que es una inspiración, por ejemplo, para los cardenales cuando eligen a un Papa, o sea, una inspiración de Dios directa, o porque o por la experiencia del cardenal, o por su trayectoria, o porque realmente hay una inspiración divina, por decirlo así? No, mire, todos son signos del tiempo, El tiempo, había una forma, antiguamente no había estos medios que en segundos nos damos cuenta de todo. No había nada de eso. Y luego también las campanas, bueno, pues sí existían, pero una forma así como que muy simpática era porque estaban todos encerrados y no podían avisarle al campanero porque no había celulares. Y oye, toca la campana, ¿no? Entonces era eso, porque estaban encerrados precisamente por eso, por la libertad que debían de tener, ninguna influencia exterior.
Y por eso inventaron esto, el humo, ya sabes, antiguamente pues no había todos estos químicos, pero lo que hacían es, cuando era negro, quemaban las papeletas normalmente. Cuando querían que saliera blanco, eran las papeletas y le ponían paja mojada. Y con eso, si tú te fijas, sale humo blanco. Sí. Porque se deben de quemar las papeletas, para que no salgan. A ver, dime, oye, a ver, yo quiero saber si voto por voto, como decían. No, simplemente. Y lo hacen sabiamente con esto. Entonces, son formas. Ahora el Papa Juan Pablo II ordenó que para que no hubiera confusión, que blanco, que rojo, que van a tocar las campanas. Pero hay celulares, por favor, toca las campanas, porque ya elegimos Papa. Y es lo que sucede. Y es muy bonito. Mira, no te imaginas, solamente estando allí en Roma, en la Plaza de San Pedro, sientes, como alguien cuando dice, ver por televisión un partido no es igual que estar ahí. Claro. Sentir los gritos del otro y esto. Ahí también se siente la fe de un pueblo. Cómo en cuestión de minutos se llena la plaza. Todo el mundo, ya hay Papa. Y todo el mundo se acerca esperando, porque hay un trayecto mientras anuncian y luego sale el Papa, una media hora por ahí. Y en esa media hora se llena la plaza. Son gritos, alabanzas, todo el mundo está en expectativa y solamente estando allí. Por eso es cuando nosotros comprendemos que allí, después de haber hecho todas las deliberaciones, se elige aquel que verdaderamente el Señor quiere para guiar en este momento, con estos problemas, la iglesia de nuestro Señor. En el Ayuntamiento de Zacatecas hemos iniciado un programa permanente de bacheo, porque sabemos que tener calles dignas es una prioridad. Estamos trabajando en colonias, comunidades y calles principales de toda la capital. Sabemos que los cierres temporales pueden incomodar, pero son necesarios para mejorar el área urbana y tu calidad de vida. Agradecemos tu comprensión, porque cuando se trabaja con visión y compromiso, juntos construimos el cambio. Estamos haciendo más con menos. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Clínica Olympus Médica pone a su servicio la más alta calidad en atención y servicio médico en especialidades a sus pacientes. Los esperamos en calle Sierra Nevada, número 364 Colinas del Padre, en la ciudad de Zacatecas. Ponemos a su disposición el número de teléfono 492-156-0796 porque su salud es lo primero para nosotros. Entonces, indirectamente, a lo que yo entiendo, padre, pues sí es una inspiración también que tienen los cardenales que optar por cierto cardenal para dirigir la Iglesia Católica, ¿no? Oiga, padre, pasando a otro tema, ¿por qué León XIV? ¿Quién era León XIV? Muchos han hecho conjeturas y a veces el Papa, que es el que se pone el nombre, es el que lo tiene que explicar, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando Juan Pablo I salió al balcón? Dijo, miren, pues yo no esperaba que me eligieran, pues ¿quién espera? Dijo, pero pues me eligieron. Dijo, estuve pensando, ¿qué nombre me pongo? Entonces dijo, mira, yo quería mucho a Juan XXIII porque Juan me hizo obispo. Y el Papa Pablo VI me hizo cardenal. Por eso junta los dos nombres y me voy a llamar Juan Pablo I. Y luego Juan Pablo II dijo, pues ya me dio el otro el nombre, pues yo me voy a hacer segundo. Sí. Benedicto XVI dijo, yo admiro mucho a San Benito porque fue el que unió la iglesia, me voy a llamar Benedicto. Y este Papa, y luego Francisco dijo, no, yo voy a empezar con un nombre porque Francisco. Pero decían por Francisco Javier, que era un jesuita, y no, por Francisco de Asís. Y este Papa dice, ¿qué voy a hacer? Soy un misionero que ha andado por todos lados y he visto los problemas. Y hace falta una renovación también de la iglesia, que la iglesia siga fijándose en los pobres. Hoy necesitamos un papa que promueva la paz, alguien que se fije en todas las cuestiones sociales. Y entonces se acordó
que hace 125 años el Papa se apellidaba Pesci, que era de una región de Italia. Él empezó, era el tiempo cuando los papas perdieron los estados pontificios. Sabes que el Papa era un gobernador, era un rey, un rey de una región amplia de Italia. Cuando fue la unificación de Italia con Garibaldi y todas estas cosas, al Papa le quitaron los estados pontificios, los invadieron y dijeron, tú ya no eres más aquí rey. Y él se quedó en el Vaticano, ahí se quedó encerrado. Durante 30 años, fíjate, más de 30, 40 años, estuvo, vamos a decir, encerrado en el sentido de que no salía de ahí, no quería ver nada con Italia porque pues, se sintió despojado de los estados pontificios. Sí. Pero fíjate que fue una cosa muy providencial, porque imagínate un papa dueño de un estado en una guerra mundial, tenía que decidirse, a ver, ¿a quién vas a pelear? Y entrar en política. Exactamente, y luego un papa, imagínate, declaró la guerra a Alemania, no era Alemania, hay católicos, pues, oye, entonces hay muchas cosas. Entonces él dijo, el Papa León XIV dijo, miren, yo escogí ese nombre de León, porque ha habido leones muy feroces, es decir, leones que han defendido el rebaño. Y un león significa la fiereza en todos los sentidos, no es solo fiereza de ser agresivo, sino es tener agallas para afrontar problemas muy serios, como son estos. No. Y al Papa León XIII le tocó vivir una época donde ya no tenía poder temporal, pero donde la Iglesia tenía que afrontar problemas muy serios que en ese tiempo eran inevitables. Masas era la revolución industrial donde empezaba, ya sabes, en Liverpool, había grandes fábricas y donde había muchas injusticias para los trabajadores, donde la paz también peligraba. De hecho, todos esos problemas provocaron la Primera Guerra Mundial. Y el Papa dijo, no, hay que hablar, hace falta, necesitamos una renovación de la Iglesia. Y de hecho la encíclica así se llama, Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas que estamos viviendo. Dice el Papa León, dijo, miren, hoy hay tiempos nuevos, ¿qué es? Pues todo esto que estamos usando, la inteligencia artificial, los medios de comunicación, eso de que la gente al cine ya no va, no, a la televisión, bueno, pues sí, si sale por ahí un noticiero, si vemos ahí íconos de Zacatecas, bueno, todavía, ¿verdad? Pero no tenemos, ya hay otro ambiente y tenemos que afrontar esas nuevas realidades que estamos viendo. Así como hubo una revolución industrial en el siglo XIX a finales, hoy una revolución digital. Hoy la paz es más frágil, hoy tambores de guerra por donde quiera. Todo el mundo aranceles, ya ves, la economía se quiebra, donde también hay personas que se aprovechan de la situación, vender armas. Es un problema muy serio, ya ves, en nuestro país y en muchos países. Claro. Y países que se dedican, de ahí sacan su riqueza, lo sabemos muy bien. Estados Unidos, Europa, de ahí sacan la riqueza porque fabrican armas. Y lo malo es que venden a los dos bancos para que se peleen con más encono. Y que eso, pues claro, sigan consumiendo. Sí, sigan consumiendo. Entonces el Papa dice, no, hace falta y que nos pongamos todas las pilas y que hagamos también que esta Iglesia responda a estos desafíos acuciantes que tiene la Iglesia y el mundo. Y por eso yo me llamaré León. Leo, que quiere decir aquel que da la vida por sus ovejas y aquel que se desgasta. Yo creo que vamos a tener un periodo muy largo, espero. Pues es muy joven. Digamos joven, al menos 10, 12, 15 años, no sabemos, ¿verdad? Claro. A veces el ritmo que lleva un sumo pontífice es muy fatigante y no sabemos cuánto nos dure. Pero ojalá que nos dure mucho. Claro. Y sobre todo por esa perspectiva que tiene. Luego los medios de comunicación, te fijas, hoy por ejemplo en la mañana se juntó con todos, sí, y entonces ya les agradeció. Esos son signos muy bonitos, ustedes son importantes. Claro. Luego ya con los cardenales, miren, tienen que ayudarme más porque hay orientaciones que tenemos que hacer. Hoy se habla de la sinodalidad, es decir, escuchar a todos. Entonces el Papa es lo que quiere hacer. Y además que es un Papa muy humilde en el sentido de que no se impone, sino que él propone, y eso debe de ser. Claro. Sí,
Oiga, pero no como con algunos gobiernos que nos quieren hacer a un lado a los medios, ¿verdad? Así es, así. Oiga, padre, ¿de qué manera va a repercutir que sea un papa americano, pues por ejemplo con la política de Donald Trump? Claro. Yo creo que el Papa León XIV es el menos gringo, vamos a decir, disculpen la palabra, es el menos gringo de todos los cardenales. Sí, es el menos norteamericano de los... ¿Por qué? Porque es un papa universal que nació nomás en Chicago. Y fíjate, una cosa interesante que es hijo de inmigrantes. En Estados Unidos todos son inmigrantes, sí. ¿Para qué nos hacemos? Claro. Y que alguien que diga, no, es que somos de raza pura, aquí no hay raza pura. Los indígenas ya, los indios de los Estados Unidos ya los acabaron. Sí. Nosotros los conservamos, pero ellos ya los acabaron. Entonces, por eso él sí nació en Chicago, pero sus raíces están en Europa y ahora en Latinoamérica. En Latinoamérica, ahora se hizo peruano. Entonces, por eso yo diría, los mismos cardenales americanos, norteamericanos, dicen, ¿y este? ¿De dónde salió? Pues de dónde salió, pues claro, y él apenas tenía poquito tiempo en Roma, año y medio que lo llamó el Papa para dirigir la congregación de obispos. Entonces esto nos hace ver que sí, tiene el sello norteamericano de Estados Unidos, pero es muy universal, porque de Estados Unidos pues nada más dejó ahí el ombligo, ahí dejó su nacionalidad, pero sí la tiene. Y esto, claro, es un poco de representación porque tiene también autoridad para hablar, sí, y para hablar a sus mismos paisanos. Claro. En este caso, mira, ya el mismo León XIV ya habló, no en contra, sino corrigió al vicepresidente Vance, que es un católico, ¿sí? Pero en Estados Unidos, mire, el catolicismo tenemos como dos tipos de catolicismos. Uno muy tradicionalista, vamos a decirlo así, un poco muy severo, irlandeses y todas esas cosas que son de la vieja guardia. Pero está el catolicismo latino, que es muy abierto. Yo lo conozco, mira, cuando nosotros hemos ido a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, en todos los estados, California, Texas, Arizona, por ejemplo, las visitas del Santo Niño, se ve otro catolicismo, claro, muy abierto, muy sufrido, un catolicismo diverso. Entonces, en esos dos polos se mueve también el catolicismo, los obispos en Estados Unidos. Son muchísimos, más de 300. Y entonces, esto hace ver que el Papa conoce bien y que el que sea norteamericano, que sea estadounidense, que hable inglés con mucha fluidez, pues es su lengua. Sí, claro. El Papa Francisco no lo hablaba el inglés, por eso dice, miren, yo no hablo inglés, pero aquí me va a ayudar uno que él sí sabe. Y era simpático. Habló ahí en las Naciones Unidas, pero un inglés muy fundamental y todo eso. ¿Por qué? Porque pues la lengua no es impedimento, ¿verdad? No, para claro. esto. Entonces yo creo que el ser norteamericano va a influir mucho y sobre todo que habla otras lenguas de una manera muy fluida, como el español, pues claro, habla el peruano, pues sí. Pero también habla el italiano porque ahí se formó, porque fue prior general de la Orden Agustina, viajó por todo el mundo, conoce muchas realidades. Y es indispensable que un papa pues hable italiano, creo. Sí, claro, sí, cierto, porque es obispo de Roma. Exacto. Oiga, monseñor, se me hace muy curioso, o bueno, usted me sacará de la duda, ¿por qué siendo México uno de los países más católicos en el mundo, si no estoy equivocado, es el segundo país en el mundo con más católicos? Sí, es el tercero. Brasil también. Sí, ¿por qué solamente contamos con 2 cardenales? Sí. Mira, no son 2, son 6, nada más que son 4 que ya no votan, ¿no? Okay. Ya no votan porque ya por la edad, ¿sí? Y a veces los papas esperan a que se muera un cardenal de una sede para nombrar otro, ¿sí? Ahí que está. Pero, mira, no es, el colegio cardenalicio no es tanto una representación, vamos a decirlo así, como aquí lo hacen los partidos políticos, que quieren uno más porque somos más, claro, y todo. Aquí no es así, sino es un club, digamos, un grupo muy especial que el Papa elige por su propia voluntad
y porque cree que ellos le pueden ayudar en el gobierno de la iglesia. Entonces, aquí sí son 6 nada más que 2 votantes. En el otro cónclave eran 4. Todavía estaba don Javier Lozano, que a mí y que me tocó estar en ese cónclave, no a participar internamente, pero sí estar en el ambiente de ese tiempo. Por eso yo diría que no es que seamos minusvalorados, sino que al contrario es a veces son las circunstancias porque existen otros. Ahora dicen, es que Argentina tiene 4 cardenales y son más poquitos. Sí, pero nomás uno votó, los otros 3 ya son eméritos. Entonces, por eso no, y como les digo, no es cuestión de representación, sino es cuestión de llamado, de criterios del mismo Papa, porque así lo considera. El Papa abrió mucho el colegio cardenalicio, fíjate, a 70 países, lo que son esos. De repente que te dicen, nombro uno de Rarotonga, y esa isla nadie la conoce, así se llama. ¿Y sí existe? Sí, como no, una isla, así se llama la conocen por una famosa novela que pues hubo, ¿verdad? Sí. Pero de allá dice, pero ¿qué puede decir? Puede decir mucho. Es una iglesia chiquita, pero una iglesia muy activa, en fin. Me puede decir, está en el último rincón allá con los pigmeos, sí, pero me puede decir algo. Eso es lo grandioso de la iglesia, porque no solamente los que se sienten así con ínfulas o que yo me siento muy, muy sabio, no, el otro, así decía San Benito, le decía al prior, el prior de un monasterio, tienes que oír a todos, incluso al imberbe, al novicio que llega, óyelo también, porque algo te puede decir que te sirva. Claro. Y es lo que se trata aquí nosotros, ¿verdad? Un modo de hacer universal la iglesia y de las pequeñas comunidades donde a veces no contarían tanto, que tienen algo que decir también a la iglesia universal, ¿sí? Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. En el Ayuntamiento de Zacatecas hemos iniciado un programa permanente de bacheo, porque sabemos que tener calles dignas es una prioridad. Estamos trabajando en colonias, comunidades y calles principales de toda la capital. Sabemos que los cierres temporales pueden incomodar, pero son necesarios para mejorar el área urbana y tu calidad de vida. Agradecemos tu comprensión, porque cuando se trabaja con visión y compromiso, juntos construimos el cambio. Estamos haciendo más con menos. Oye, padre, el Papa Francisco era un personaje, un papa con una mentalidad muy abierta, que apoyaba, por ejemplo, a la comunidad gay, o, bueno, ahora tantos términos que tienen, ¿verdad? ¿El Papa León viene con la misma mentalidad o él como? Sí, mira, yo diría la misma mentalidad, la misma caridad, pero a veces como con más precisión, vamos a decir, aclarar. Es verdad que, mira, tú sabes que al Papa Francisco muchas veces se le malinterpretó. Eso de que bendecir las parejas gay, no, él nunca dijo que bendecir las parejas. Se bendice a las personas, no a la moral, no al modo de vivir. Y entonces, ahí sí dijo que si viene una persona gay y me pide su bendición, sí, cómo no. El otro también, el que vive contigo, sí, cómo no. Pero voy a bendecir tu unión. No, él nunca dijo que va a bendecir. Qué interesante dato, ¿eh? Sí, porque a veces entendemos así mal. Y porque él dice, yo no voy a juzgar a un homosexual como vive, esas cosas. Sí, pero si él me pide bendición, no bendigo tu inmoralidad, es decir, tu modo de vivir, te bendigo a ti para ver si te compones, ¿verdad? Para eso, ¿no? Pero, y se malinterpretó muchas veces, ¿no? Y que sí, por ejemplo, los divorciados y vueltos a casar. Exacto. El Papa nunca dijo, sí, vamos a bendecir eso. No, yo los bendigo porque hay matrimonios que fracasan y lo sabemos muy bien. Yo, ¿cómo puedo impedir que alguien vaya a... le digo, tú no puedes acercarte a Dios? No, ¿por qué no? Fue un fracaso,
que han recompuesto su vida y que a veces en ciertas circunstancias pueden comulgar. Sí, ¿por qué se la niegas? ¿Por qué? Pues entonces tienes que ver cada caso. No es que se quiera decir, sí, cómo no, todo el mundo se puede casar y descasar. No, momento. Tú tienes que ser misericordioso, acercarse a esas personas para que les ayudes también a vivir esa situación especial. Mira, yo por eso digo, nueva moral, no es cierto. La iglesia sigue pensando igual que siempre, pero hay circunstancias y hay situaciones en donde se tiene que interpretar y usar la misericordia de tal forma que sea Cristo el que hable, que no sean solamente tus criterios a veces cerrados o cuadriculados para interpretar eso. Oye, padre, ¿por qué? Bueno, tenemos la duda, ¿por qué en algunos países en el mundo sí es permitido el celibato y en otros no? ¿Por qué? Mira, eso es impreciso también, José Luis, te diré por qué. Mira, la Iglesia Católica, la Iglesia Occidental, todos los sacerdotes tenemos la norma, la regla del celibato. Aquí no hay vuelta de hoja, en el occidente. Es verdad que tenemos la Iglesia Oriental, que son iglesias muy antiguas, que ellos han tenido lo que llaman el sacerdocio uxorato, es decir, casado. Pero no creas que primero se ordenan y luego se casan, no. Ya eran casados o ya estaban en matrimonio, y entonces si los ordenan como sacerdotes, si tienen su mujer, pero es en las iglesias orientales. Pero esto no es, como te digo, yo primero ejerzo mi sacerdocio y luego después me caso, como algunos piensan, no. Entonces, la iglesia occidental siempre ha tenido el celibato, nunca lo ha quitado. Es verdad que tenemos de repente casados que se ordenan, ¿sí? Aquí en Zacatecas tenemos un sacerdote, un casado que después de tiempo que casó a sus hijos, vive su mujer y entró al seminario y se ordenó y sirve en esta diócesis de Zacatecas. O sea, no es al revés, sino es primero, vamos a decir, primero casado y luego sacerdote. Y no puedes primero ser sacerdote y decir me voy a casar, no. Aquí no es al revés, aquí no es ese. Por eso el celibato sigue siendo hoy una norma de disciplina de nosotros. ¿Sí? Y si hay alguien que dice es que vive con alguna mujer es otra cosa. Sí, claro. Eso es un modo de vivir que no es compatible con el sacerdocio. Por supuesto. Oye, padre, hablando de pequeñeces pero significativas, por ejemplo, hemos visto ahora cuando ya llegan a papas, pues, por ejemplo, en el caso de este papa y de Francisco también, ¿qué significan los zapatos rojos? Oye, sí. ¿Por qué no los quisieron usar? Ah, claro, mira, son cosas del pasado, ¿eh? Sí, mira, de repente, ahí en Catedral, no sé si te acordarás, a lo mejor estás muy joven, pero en Catedral durante la Semana Santa no se tocan las campanas, ¿sí? ¿Y qué se hace? Se usa una matraca, un palo con unos fierros, no sé, porque era signo de luto. Hoy en día dice, bueno, ¿qué traen estos? Entonces son costumbres que se quedan. El Papa, porque el rojo es especialmente el color, pues, el blanco y el rojo. La museta, esta capita que trae, la estola, es signo del papado. Y también como signo de ellos son los zapatos. Antes se usaban los zapatos verdaderamente rojos. Sí. Ya ves cómo se les ponen una tela al zapato arriba. Sí. No, aquello parecía muy elegante. Pero en una forma, vamos a decir, son símbolos del mismo papado. Resulta que estos papas, dice el Papa Francisco, bueno, fueron cambiando el color, Después no era rojo, sino era café oscuro, tirándole a rojo, pero era un café brillante. Y eso usaba el Papa Juan Pablo II y también Benedicto. Ya Francisco no. Dijo, no, miren, además tengo riumas en mis pies y no me hayan zapatos de estos, los rojos, estos que traía de Argentina, pónganme. Y a veces estaban medios feos. Feos, pero él le valía, como decimos nosotros. Y esto es lo bonito de la libertad. A ver, si no uso zapatos rojos, ¿voy a dejar de ser papa? No, simplemente. Él puede ser verde, azul,
o de cualquier... Si los son de negros, que son muy cómodos para mí, esos uso. El Papa dijo también, ¿yo para qué quiero? Y él como buen norteamericano, que son muy prácticos, ¿verdad? Sí, claro. Ellos no se fijan en la belleza, sino se fijan en que sean útiles. ¿Sí? Alguien que puede ver una chapa de una puerta y dice, a ver, qué bonita está. Pero un norteamericano dice, oiga, ¿funciona? Eso es lo que tiene. Mis zapatos funcionan, ¿para qué me los quito? Claro. Oiga, padre, hablando, bueno, ya hablamos mucho del Papa, que era el tema medular de esta entrevista, Sí. pero también me interesaría que la gente sepa, usted tiene una gran trayectoria, padre, en el servicio de la iglesia. ¿Cuándo se ordenó, padre? ¿Hace cuándo? Mira, hace 40 años. En el 84, ahí fue ordenado sacerdote. Y desde entonces, mira, uno no prevé, ¿eh? Uno cuando se deja llevar por nuestro Señor, Él lo va llevando por caminos insospechados que uno ni siquiera sabe. Claro. El hecho de que yo haya primero ido a prepararme a Roma, primero la licencia y luego el doctorado en teología dogmática, fueron tiempos privilegiados para mí. De hecho, el cardenal Lozano fue el que me envió allá. Y fue una cosa muy bonita porque él, claro, él me preparaba pues para el seminario, para venir al seminario. Y de hecho regresé ahí. Mira, la providencia así es. Eligen al cardenal Lozano, el obispo de Zacatecas, el Papa Juan Pablo II, como presidente de una secretaría de Estado de allá. Sí. Ahora sería Secretaría de Salubridad. Sí, exacto. Sí. Entonces lo eligió. Pero un gran cargo. Sí, un cargo porque es un mundo muy amplio y muy bonito de la iglesia. Fíjate, nosotros tenemos casi más de 110,000 estructuras sanitarias en todo el mundo que dirige la Iglesia Católica. Claro que nosotros no teníamos funciones administrativas de dinero, sino que es animar a todos los... Entonces, por eso, el cardenal Lozano dijo, oye, me voy a Roma. ¿No me quieres acompañar? Yo había acabado de regresar casi de Roma, año y medio. ¿Cómo ves? Yo quisiera que me ayudaras. Digo, mira, a lo mejor vamos a estar 1 o 2 años y nos regresamos. Mira que estuvimos 14 años en el servicio. Qué honor tan grande. Sí, 14. Y fue muy bonito porque todo ese servicio que realizamos fue para todo el mundo. Y ahí fueron 14 años. Después, fíjate, de estar 5 años en el estudio, un tiempo aquí, y me regresé 14 años. Ya el resto, otros 14 que van, son al servicio ya de la diócesis de Zacatecas. Cuando el cardenal Lozano renunció ya al cargo por sus 75 años, el obispo de ese tiempo, Monseñor Carlos Cabrero, fue a Roma y le dijo, oiga, pues mire, en Zacatecas no sirve más que aquí por los papeles y esas cosas. Y el cardenal, bueno, si creen que sirve de algo, pues que se vaya pues a Zacatecas. Y fue el modo que regresé y ya he estado muy ligado pues a mucho al servicio de la diócesis por medio de la curia, del servicio, de la vida consagrada, de plateros, y ahora la economía, que ya ven que no es una cosa tan halagüeña, pero que lo tenemos que hacer. Pero es un honor tener un monseñor tan joven y con tanta trayectoria. Sí, Oiga, padre, por cierto, ya le comentaba fuera de cámaras, usted fue compañero del padre Luis Salazar, sí, un padre muy querido, la verdad, en no. Zacatecas, y tanta cosa además que se ha manejado sobre él. Sí. Incluso mucha gente ha pedido que lo beatifiquen o algo. Sí, ¿Qué nos puede contar de eso, padre? Mira, el padre Luis fue mi compañero, Sí. si tienes mucha razón. Y él siempre se interesó, siempre fue una persona, digamos, que le gustaba mucho todas estas cosas de espiritualidad, de atender a las personas, de darle seguimiento, de un acompañamiento espiritual. Y también le interesaba mucho la acción social. Siempre estuvo muy apegado a él. Ya ves que él se fue a estudiar a México, aquí a la Pontificia, estudió Derecho Canónico, luego regresó y se metió mucho a todos estos servicios sociales. Y le gustaba, y además que por la amistad que tenía con mucha gente, especialmente gente que tenía medios, les pedía para que les ayudara. Empezó con un comedor
y luego empezó con una casa para migrantes, luego luego ya estableció una cosa más de una forma permanente, todo lo que significaba la atención en los hospitales durante la pandemia, ya ves, todo lo que hizo. Claro. Y él se infectó del COVID-19 y por eso murió. Pero siempre se vio esta caridad pastoral que tenía, un cariño muy grande, especialmente a los pobres, y luego que también, sobre todo yo quiero resaltar su dirección espiritual, la confesión, la atención que tenía mucha gente. Esto le dio a él un brillo especial y un cariño muy especial para él por esa atención que tenía mucha gente. Ayudó mucho en ello. A pesar de tantas enfermedades que tenía. Sí, el lupus y luego después que vino la diabetes, ya ves. Sí. En ciertos momentos me decía que cuando celebraba allí en Santo Domingo, de repente el azúcar a 300 y entonces que no hallaba que... Entonces inmediatamente, claro, tendría que ir al baño y luego tomar agua para que un poco se regularizara el nivel de azúcar. Pero nunca dejó ni nunca se echó para atrás. A veces decían que estaba muy malo. Pues sí, en la mañana estaba muy malo, pero en la tarde ya estaba en la bufa celebrando. Y tuvo 3 infartos. Sí, cómo no. Yo le llegué a comer, porque era un gran amigo, no agraviando, padre. Que yo cuando lo veía le decía, oye, padre, yo le hablaba de todo el padre, pues éramos muy amigos. Digo, es que a pesar de tantas enfermedades, yo te veo siempre de buen humor, muy contento. Y dice, no, hombre, nomás es el cuerpo, del alma estoy muy sano. Pero sí. qué sabiduría tan grande. Sí, es verdad. Uno con una gripa ya se anda muriendo. Sí, así es. No, tenemos grandes sacerdotes. Mira, por eso a veces cuando oigo ciertas críticas, que esto, que lo otro, yo digo, no, vean, que también hay grandes personajes que aquí dieron su vida por la diócesis, por la iglesia, de esta iglesia diocesana. Tantos que han pasado por aquí que sin duda tú has conocido. Claro. Oiga, padre, ya casi de las últimas preguntas, pues sé que su tiempo es oro. Gracias por atendernos. ¿Qué le hace falta hoy en día a la diócesis de Zacatecas, por un lado? Y por otro, pues a nuestro estado también, en todos los ámbitos. Sí, mira, nosotros nunca seremos perfectos como estado. Sabes que Zacatecas siempre en otro tiempo ha tenido épocas de la historia. Pero últimamente ha sido muy ninguneado, tú lo sabes muy bien. Un poco el descuido, el abandono de parte de la federación. Claro. Como que somos la zeta, el último, somos así. Pero hoy necesitamos un empeño de todos. Y a veces cuando hablamos de todos es lo que el Papa Francisco decía, en la iglesia nadie estorba, todos. Y esta vez es lo que nos falta. A veces somos bien egoístas y se ve que hay grupos que a veces buscan solamente sus propios intereses. Y hoy ya hace falta un poco ponernos la camiseta por el Estado, sería eso. Mira, y en la iglesia, pues la iglesia es parte de ello. Yo pienso que el señor obispo ha puesto el dedo en varias llagas que tiene el Estado, como sobre todo en la inseguridad, la pobreza de muchas gentes. Hoy la migración que hace muchos años por la misma inseguridad, cómo la gente se va y todas esas cosas. Y hace falta, mira, vivimos una crisis de esperanza. Cuando la gente no espera nada, se deprime y piensa que la vida no vale nada y que no se puede hacer nada, ahí la vamos llevando y pasando. Y hoy hace falta dar mucha esperanza a este pueblo zacatecano, es decir, pero hay que darle esperanza cierta, es decir, sí te vamos a ayudar, pero juntos vamos a escuchar a todos y que todos también cooperen. A veces nos quedamos, la gente es muy sabia y dice, estamos quemando la pólvora en infiernitos, en cosas a veces que no tienen mucho caso. Hace falta ver en los grandes problemas que tiene el Estado y que la Iglesia también puede cooperar. Hoy tenemos un clero joven, que es una cosa muy bonita de nuestra diócesis, que tenemos, fíjate, un número de sacerdotes, más de
de 100 sacerdotes casi recién ordenados. En esto que lleva el obispo, ha ordenado casi 100 sacerdotes. Quiere decir que se renueva poco a poco la diócesis. Entonces hay una potencialidad muy grande. ¿Cuántos tenemos ahorita, padre? 233. En todo el estado. Todo el estado, toda la diócesis. ¿Son suficientes, padre? Sí, son suficientes. Mira, es verdad que hoy también es necesario, es el proceso que llevamos también en la diócesis, de hacer que muchos sectores, sobre todo los laicos, se metan más en las labores eclesiásticas, sobre todo en la pastoral social. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? No dejarle todo a los demás, sino de veras, ¿qué podemos hacer? Y de veras, hoy se necesita escuchar a todos para que esto funcione mejor. Y también hay grandes esperanzas en una renovación pastoral. Esto que hablábamos, atención a todos, especialmente los alejados, familias desintegradas, hoy jóvenes perdidos, hoy falta de fuentes de trabajo, es que es una cosa muy seria, claro, que muchos tienen que huir de aquí, irse a otros lugares, o simplemente buscar en lo primero que se tenga, como las redes de la delincuencia organizada, cómo atrapan a muchos jóvenes y a muchos sectores, la impunidad que se tiene, ya ves, yo tengo muchas gentes que a veces nos platican, mire, vino y me dijo, ¿me entregas esto? Si no quiere, o la vida o esto. Sí, mira, mejor yo prefiero la vida a esto. Entonces, hoy hace falta una cultura del derecho, o sea, de la legalidad, y que de veras, yo sé que si voy y que me quejo, si también me van a atender y me vayan a ayudar en esto. Y hoy también son todos los problemas que tenemos con referencia pues a la desintegración de una sociedad que se desintegra por la falta de valores, la familia que se desintegra. Hoy hay muchas familias que son monoparentales, otras que son abandonadas, otras que también tienen que emigrar, tienen que hacer muchas. Son problemas muy serios en donde somos conscientes y hace falta también una labor. En la Iglesia Diocesana tenemos este famoso camino sinodal que vamos llevando nosotros y que son parte muy importante para una renovación pastoral en la diócesis. Pues le agradezco mucho, padre, su tiempo, y ya nada más algo que quiera agregar, ya de todo lo que nos dijo además. No, lo que yo es, miren, estoy muy contento, hay que pedir mucho por este sumo pontífice, Papa León XIV, de veras que yo espero mucho. Fíjate, hay una cosa muy bonita cuando ha salido con aquella jovialidad, sí, y con aquella claridad, y que da gusto verlo. Donde no es porque no tengamos cariño, recuerdo bonito de Francisco, pero claro, hay que mirar al futuro, y yo pienso que nos ayuda a tener una mirada muy clara, muy larga, muy honda, profunda del futuro, porque eso es lo que necesitamos hoy, es lo que decía él. No más la guerra, tengan fe a los jóvenes, no tengan miedo, vean el futuro. No hay que tener miedo. En nuestro estado y en nuestra diócesis hace falta renovar esa esperanza, porque solos no vamos a poder, pero juntos sí vamos a salir adelante. Pues qué gran consejo para todos los jóvenes y pues para todos los zacatecanos y hasta donde llegue nuestro canal. Padre, muchas gracias. ¿Cómo no? Por atendernos, pues por su tiempo. Sí, cómo no. Pues saludarlos. Y saludos a toda esta red, de veras, los felicito mucho por estos íconos zacatecanos. Muchas gracias, padre. Y a todos ustedes, muchas gracias. Hoy tuvimos la presencia de Monseñor Antonio Soto. Gracias una vez más a todos nuestros televidentes. Los esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima. En el Ayuntamiento de Zacatecas hemos iniciado un programa permanente de bacheo, porque sabemos que tener calles dignas es una prioridad. Estamos trabajando en colonias, comunidades y calles principales de toda la capital. Sabemos que los cierres temporales pueden incomodar, pero son necesarios para mejorar el área urbana y tu calidad de vida. Agradecemos tu comprensión, porque cuando se trabaja con visión y compromiso, juntos construimos el cambio. Estamos haciendo más con menos. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores.
Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños, de construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119, en el corazón de la ciudad.